una nota que se me envían, señor Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, estimado señor, por medio de la presente y en uso de mis atribuciones constitucionales, me dirijo a usted con el mayor respeto para informarle que el día de hoy he puesto en conocimiento del presidente de la República mi renuncia a la primera vicepresidencia de la República a partir del 1 de agosto del 2025. En cumplimiento del artículo 121, inciso 8 de la Constitución Política, por este medio informo de mi renuncia a esta Asamblea Legislativa a efecto de otorgarle eficacia jurídica a mi decisión. Atentamente, Stefan Brunner, primer vicepresidente de la República. Lo que yo entiendo es que simple y sencillamente esta renuncia tiene que conocerse, y yo preferiría conocerla hoy porque está el término de ley. Estuve revisando otras renuncias, las de doña Laura Chinchilla, Kevin Casas, etcétera, y entiendo que eso es lo que corresponde. Entonces quisiera saber cuál es su criterio y si de una vez la vamos a conocer hoy en la tarde. Gracias. En realidad tengo varias consultas, precisamente porque ahora recién estábamos recordando, digamos, antecedentes, un poco para ver si hay alguna jurisprudencia al respecto de la renuncia de Laura y de Kevin Casas. Tengo la duda de si la renuncia se presenta ante el presidente, como dice la nota, o si la renuncia se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no sé si es posible que nos dieran un tiempo prudencial para poder hacer el análisis, para que las cosas se hagan correctamente. A mí me parece que aquí tal vez lo más importante sería consultar si hay acuerdo en que se acepte la renuncia, porque la posición mía como presidente es que una renuncia que se presente, el término conocer, que es lo que establece el artículo 121, implica que se debe someter a votación favorable o desfavorablemente. Esa es la interpretación que yo le daría a este tema. Gracias, señor presidente. Interpretación que no tengo la menor idea de dónde saca, porque me tomé el trabajo, como me gusta aprender y no me gusta quedarme ignorante, como dice doña Gloria, entonces pedí las actas. Entonces, ¿cuándo presenta su renuncia doña Laura Chinchilla Miranda? Resolución del Tribunal número 3545 ES 2008. Y leo textual. Partiendo del carácter voluntario de la relación de servicio que vincula al funcionario público con el Estado y sus instituciones, se tiene que el ejercicio del cargo de vicepresidente de la República es renunciable, debiéndose considerar que la renuncia a dicho cargo es inherente a la libertad, por lo que constituye un acto unilateral, de suerte tal que no requiere aceptación alguna para que surta efectos jurídicos. Al haberse acreditado que la señora Laura Chinchilla Miranda, en su condición de primera vicepresidenta de la República, renunció voluntariamente a su cargo y que la renuncia fue conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa, conocida, no votada, lo procedente es cancelar la credencial respectiva. Pero por si todavía tienen alguna duda, tengo aquí la renuncia de don Kevin Casas. Entonces, dice, por ello, al haberse acreditado que el señor Kevin Casas Zamora, en su condición de segundo vicepresidente de la República, renunció voluntariamente a su cargo, que la renuncia fue conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa, conocida, no votada, y siendo que no existe la posibilidad legal de enervar los efectos de su decisión, pues ésta no requiere la aceptación del Poder Legislativo para que surta eficacia. Lo procedente es cancelar la credencial respectiva. Aquí está la otra resolución del tribunal. Y cuando se presenta, acá pedí también el acta de la sesión plenaria, cuando se presenta la renuncia de, es de doña Laura, ¿verdad creo? De doña Laura. Entonces, en aquel entonces el presidente era Francisco Antonio Pacheco. Y dice don Francisco Antonio,
muchas gracias, diputado, cuando un diputado pide la pregunta. Tampoco quisiera yo abrir un debate sobre el asunto que deben resolver las instancias competentes según la consulta que he formulado. Bueno, conocida la renuncia, se le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones. Punto. Así que su interpretación, señor presidente, con todo respeto, no sé de dónde la saca, pero la jurisprudencia es muy clara en ese sentido. Gracias. Bueno, esa es una interpretación de una jurisprudencia que mantuvo el Tribunal Supremo de Elecciones en su momento. La Sala Constitucional ha dado otras interpretaciones y en este momento pues al llevar el tema, si se quiere llevar el día de hoy, como debe llevarse el día de hoy, yo llevaría un pronunciamiento previo justificando mi decisión. Sí. A ver, don Rodrigo, si usted es coherente, explíqueme qué fue lo que cambió. A ver, ¿quién es el intérprete constitucional de la ley electoral? Es el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros lo único que tenemos que hacer es conocer la renuncia, que usted lea la carta. Don Rodrigo, ¿qué cambió? No, es que para... Que es Estefan Brunner y no es Laura Chinchilla. No, es que otros constitucionalistas que han interpretado la norma establecen que el término conocer es mucho más amplio. Ajá. El término conocer no es tomar nota. Conocer significa adentrarse en el tema, significa pronunciarse sobre el tema. El conocer significa decidir si se aprueba o no se aprueba, no es únicamente tomar nota. ¿Y me puede explicar por qué en el caso de Laura Chinchillo, Kevin Casas, no se hizo absolutamente nada de eso? Bueno, se hizo diferente, el presidente decidió hacerlo diferente, ¿verdad? Si hay un error, o una interpretación errónea, no por eso tiene que seguirse aplicando así, ¿verdad? Esto es derecho, es jurisprudencia, es derecho. Y como le digo, como yo sospechaba que tal vez por ahí podría venir alguna interpretación, por eso pedí el acta. Y, don Rodrigo, por dicha, estas sesiones son públicas, porque me encanta que el pueblo costarricense vea el tratamiento diferente que usted da. Me encanta. Sí, son diferentes interpretaciones, ¿verdad? Estamos hablando del año 2006, 2007. Doña Pilar, ¿le puedo contestar? ¿Me puede escuchar para contestarle? No, usted está haciendo 3 cosas a la vez, me parece. Lo sé, la conozco muy bien y sé la opinión de ella. Y yo sé la opinión de ella y la respeto, pero yo tengo una opinión diferente. Yo he estudiado este tema a fondo. Y lo he estudiado porque inclusive pensaba que el presidente de la República podría ejercer ese derecho. Entonces lo conozco bien. Y sé lo que significa conocer. Y he pedido la opinión de distinguidos constitucionalistas sobre qué opinan ellos sobre la aplicación del 121 a la hora de decir qué significa conocer. Conocer no es tomar nota, no es tan simplista como eso. Conocer es decidir, y la Asamblea Legislativa en este caso tiene que tomar la decisión de decidir, de votar, aprobar la renuncia o no aprobar la renuncia. Es una facultad de este Poder Legislativo y eso no es delegable, esa facultad. Esa es la opinión mía. Evidentemente, especialmente para los costarricenses que nos están observando, esto genera una discusión importante. Sobre esto yo, desde hace un tiempo, desde enero, le había hecho una consulta a servicios técnicos acá de la Asamblea Legislativa y tengo una respuesta del 22 de enero del 2025, donde dice: conclusión respecto al procedimiento y trámite legislativo. Viene explicándose, viene el punto 1, y el punto 2 dice: el procedimiento para conocer dicha renuncia viene dispuesto por el artículo 121, inciso 8, y el artículo 124, ambos constitucionales. A partir de la literalidad de esas normas, puede concluirse que la renuncia del presidente de la República debe conocerse y votarse por parte de la Asamblea Legislativa en una sola sesión. Y continúa explicándose. Me parece que entonces es claro que debe conocerse y votarse, ¿verdad? Sin embargo, me parece que es una discusión, por supuesto, bastante jurídica, y por eso yo quisiera pedir tiempo para poder tener, por lo menos este fin de semana, para poder hacer el análisis correspondiente. Probablemente
la propuesta de don Oscar de tomarse un tiempo, no sé si hasta el lunes o más, sea lo mejor para poder estudiar a fondo el tema. El problema es, por lo cual yo no podría avalar esa tesis, don Oscar, hoy, es porque aquí estamos ante una emergencia de plazos. Tenemos una solicitud que si no se aprueba hoy y no se comunica hoy, pues ya y no surte eficacia hoy la renuncia, el renunciante perdería la condición que le permita optar por otros puestos. Entonces me parece que hay cierta responsabilidad del Congreso de que deba conocerse hoy. Y yo en ese caso estaría en la mejor disposición de llevarlo hoy. Por eso pregunto que más que ponernos a discutir sobre términos jurídicos o procedimientos jurídicos, la pregunta que había que discutir aquí es si estamos de acuerdo en que se pueda aprobar favorablemente, ya sea por votación, aceptar la renuncia del señor Brenner. Me parece que eso es lo más sensato. Y si se hubiera comenzado por ahí, pues estaríamos más tranquilos, ¿verdad? Pero ese es el fondo del asunto. Por lo cual yo creo que pues hay que hacer un esfuerzo para conocerlo en el día de hoy. Me parece reconocible, o reconocer, perdón, su voluntad de verlo hoy en la Asamblea Legislativa. La pregunta lógica que le planteo es qué ocurre en el caso de que se someta a votación y la Asamblea vote que no le acepta la renuncia. ¿Van a mantenerlo obligatoriamente en el cargo? Es allí donde no tiene sentido una votación de esta naturaleza en el plenario legislativo. Es voluntad expresa del señor vicepresidente renunciar al cargo, y nosotros, bajo lo que ha interpretado el Tribunal Supremo de Elecciones como conocer que es mero trámite, deberíamos simplemente actuar en ese sentido. Bueno, eso es una interpretación, pero por otro lado la Sala Constitucional ha dicho que es un cargo de elección popular. Es un cargo de elección popular y si la Asamblea Legislativa no le da eficacia jurídica a la renuncia, pues sencillamente no puede renunciar, punto. Bueno, en materia constitucional es sabido también que quien lleva la voz cantante es el Tribunal Supremo de Elecciones y no es la Sala Constitucional. Esa área de competencia es del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, esos son temas debatibles, así que yo lo que estoy queriendo es evitar entrar en un tema puramente debatible jurídico. ¿Perdón? Sí, no se puede renunciar, punto, ¿sí? No, puede renunciar. O sea, la persona puede presentar la renuncia, pero esta Asamblea Legislativa puede no aceptarla. Sigue en su cargo. Sí, bueno, ahí él aceptó un mandato popular. Sí, bueno, y la Asamblea Legislativa le dijo que no. ¿Sabe qué es lo que cambia, don Daniel? Que quien renunciaba era la vicepresidenta de un gobierno liberacionista para seguir en un gobierno liberacionista. Ahí no había ningún problema. A ver, señor, usted es abogado. Y usted sabe que el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando hay jurisprudencia específica, hay que acatar esa jurisprudencia. Aquí hay 2 vicepresidentes renunciando. Yo le podría aceptar ese argumento, en teoría, si fuera el presidente. Pero 2 vicepresidentes han renunciado y está clarísimo lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Y le voy a leer otro parrafito que no le leí, que le va a ilustrar mucho a usted. Dice: por otro lado, dicha voluntariedad también la impone la vigencia de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política. Su artículo 56 en particular establece la libre elección de trabajo, derecho que se vería violentado si se obliga a un servidor que ya no tiene interés en ello a permanecer ocupando un cargo público. Una situación de esta naturaleza no es propia del trabajo libre, sino más bien de una servidumbre incompatible con el Estado de Derecho. Entonces, sería muy bueno que usted se leyera esta jurisprudencia del tribunal, don Rodrigo. Sí, yo no sé de dónde saca usted que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar o poner en votación. Se conoce. Conocer es: yo recibo la carta, usted notifica que el señor quiere renunciar y se da por conocida. Y, a ver, el único otro presidente de la Asamblea Legislativa que ha estado 4 años en el cargo de la presidencia dijo exactamente lo mismo. Conocida la renuncia,
ni siquiera vamos a discutirlo, se le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, a mí me encantaría escuchar la justificación suya de qué cambió, que ya no es Liberación Nacional. No. Eso es lo que cambió, porque con Liberación Nacional no hubo ningún problema, ninguno. Entonces, a mí me gusta que esto conste en actas y que los costarricenses que nos están viendo vean la diferencia de criterio, porque ahora no es Liberación Nacional. Muchas gracias. Bueno, pues lo veo, doña Pilar, usted lo que quiere hacer es un show político, ¿verdad? Y yo estoy acostumbrado a oírle a usted hacer shows políticos. Usted, en lugar de realmente preocuparse porque le aprueben la renuncia al señor vicepresidente, que se hubiera comenzado aquí con buena voluntad diciendo si están de acuerdo en que se le acepte en que se acepte la renuncia, usted comienza argumentando un tema y diciendo que es únicamente por connotación política. Cada presidente en ejercicio de este poder legislativo ha dado pronunciamientos diferentes y contradictorios en el transcurso de la historia de la Asamblea Legislativa. Aquí hay jurisprudencias diferentes de presidentes legislativos. Déjeme terminar. Yo conozco la jurisprudencia y los pronunciamientos de don Francisco Antonio Pacheco. Conozco la participación que tuvo su asesora en esos pronunciamientos bueno, pero también usted, Silvia, también conoce todo eso. Y conozco lo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho. También, posteriormente, la Sala Constitucional se ha pronunciado. Usted no tiene los fallos de la Sala Constitucional. Yo los voy a citar en mi pronunciamiento. ¿Me puede citar un solo caso? Uno. En toda la historia de Costa Rica, donde un vicepresidente haya presentado su renuncia y se haya sometido a votación a la Asamblea Legislativa. Un vicepresidente. Un vicepresidente presentó su renuncia y eso se sometió a votación en la Asamblea Legislativa. Cíteme un caso. Uno. No lo conozco. Muchas gracias. Al igual que no se han dado otros casos anteriormente. Ayer conocimos, bueno, vicepresidente sí, pero aquí se dan, claro, aquí hay casos que se dan por primera vez. ¿Verdad? No conozco ningún otro caso de un vicepresidente que se haya tenido que someter a votación. Nada más se conoció. Así es. Correcto. Ok, qué dicha. Gracias. Pero ahora yo tengo otra interpretación. O sea, la ley está hecha para poderse interpretar adecuadamente. Yo creo que históricamente la situación que viene ocurriendo en el país es sumamente importante y tenemos que manejarla incluso con decencia y no con insultos, ni tampoco pretender hacer ese show político que hace referencia el señor presidente de esta Asamblea Legislativa. Pero el término conocer en un órgano constitucional, en la Constitución política, no es simplemente echarle una vistada o fijarse o darse por simplemente notificado. Conocer es valorar dentro del concepto de lo que se puede interpretar de la norma como tal. Aquí tenemos en presencia nuestra un nombramiento popular, que es el vicepresidente. Y doña Pilar, dicho esto con todo respeto, usted constantemente habla del soberano. El soberano votó en algún momento y con votos se contaron y se tomó una disposición y ese es el marco constitucional en que estamos viviendo. En el año 2020, ¿qué fue el que señaló usted? 2006, no existía realmente la Sala Constitucional en los términos en que ahora viene interpretando lo que es conocer. No es una literalidad, reitero, es un concepto jurídico constitucional de la mayor importancia. De tal manera que, con todo respeto, yo creo que la intención del señor presidente ha sido básicamente buscar una salida para terminar con este aspecto y precisamente hoy es algo importante porque hoy es el plazo que vence la renuncia y creo que ese plazo hay que respetarlo también. Yo no creo que la discusión va a ser en que vamos a negar en esta Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la renuncia de un miembro de los supremos poderes, ¿cierto? Y los supremos poderes es legislativo, ejecutivo y judicial. Bajo su misma administración, don Rodrigo,
¿qué hace distinta la renuncia de don Jorge Dengo, que es un miembro de los Supremos Poderes, a la renuncia de otro miembro de los Supremos Poderes, como lo es don Stefan Brunner, siendo que usted ha administrado y ha sido parte de ambas renuncias? Cuéntenos, por favor, a todos, ¿qué lo hace distinto? Que no hizo necesaria una votación en el caso de la renuncia de don Jorge Dengo, sino nada más el conocimiento en plenario y la aceptación de la misma. Probablemente, para serles sincero, debimos haber procedido votando la renuncia. No, el error no queda derecho. No, el error no crea derecho, sencillamente, probablemente por la familiaridad de ser un miembro más del Congreso, pues se aceptó, pero en esto permítanme hacerles una reflexión, con base en lo que doña Pilar está manifestando aquí, que eso se analice jurídicamente y buscar antecedentes y buscar en qué periodo se hizo una cosa, en qué gobierno estaba, quién estaba renunciando, y con base en lo que don Oscar decía de estudiar más a fondo y oír otras opiniones, pues yo fácilmente puedo decir, vamos a dar 8 días para que nos traigamos un informe jurídico más elaborado para que se tome una mejor decisión. Eso hubiera sido una decisión normal de tomarse, porque es un tema que, como se está viendo aquí, hay diferentes posiciones. En materia de derecho y en materia constitucional existen interpretaciones diferentes a las normas. Eso no tiene que verse como una cosa que es un horror o que es una cosa que asusta, es una cosa normal. O sea, en eso consiste lo que se llama la hermenéutica jurídica, que es interpretar en forma diferente el contenido, el espíritu de las normas. Aquí lo que se está interpretando es el espíritu de una norma, que la palabra conocer, que en principio significa, pues sí, yo conozco, y en realidad es algo más que eso. Y la Constitución usa conocer en diferentes situaciones, y en las demás situaciones le da siempre la connotación de que es profundizar y resolver mediante votación. Entonces, hay una serie de argumentos interpretativos que le dan sustento a la tesis de que en este caso lo lógico es una interpretación de que ante una renuncia de un miembro electo popularmente, pues deba la renuncia sencillamente conocerse y votarse. Puede ser que sea un procedimiento muy rápido, que se hagan 20 minutos, se conoce y se vota, punto. Pero entonces eso yo creo que pues si queremos ver esto desde el punto de vista de arreglar este problema que tenemos, deberíamos combinar la urgencia de esto con hacerlo en la forma en que se pueda interpretar adecuadamente. Trato de comprender toda su discusión de que la legislación cambia y que hay que ajustarse, y me parece que suena muy bonito. El hecho aquí es que también hay algo muy puntual que a nadie se le puede obligar a trabajar de manera obligada, valga la redundancia. Usted no puede hacer que alguien permanezca en un cargo que ya no quiere ejercer. No importa si es de elección nacional o si es de elección cantonal, o si renuncia, ya no quiere ejercer el cargo. Entonces ahí no hay tal interpretación. O sea, usted no puede someter al criterio de otras personas mi voluntad individual de poder seguir ejerciendo el cargo. Interrupción. Claro. Vea, hay varias interpretaciones jurídicas que yo le puedo hacer llegar. Perdón, déjeme poner atención. Hay varias interpretaciones jurídicas que yo le puedo hacer a usted llegar. De distinguidos abogados constitucionalistas que manifiestan que el presidente de la República no puede renunciar, probablemente ni los vicepresidentes. O sea, no pueden renunciar, tienen que permanecer en su cargo hasta el final. Son interpretaciones que existen, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Perdón. Tal vez, vea, el artículo 102 de la Constitución Política dice que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:
entre otras, convocar a elecciones populares. 2, nombrar los miembros de las juntas electorales de acuerdo con la ley. 3, que es la que hoy nos interesa, interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Entonces, no hay margen de interpretación de abogados constitucionalistas o la Sala Constitucional. La Constitución política es absolutamente clara en ese sentido, y los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Elecciones también lo dejan absolutamente zanjado, la voluntariedad de la renuncia de los miembros de los supremos poderes. Si me permite 30 segundos. Ok, 30 segundos, compañeros, por favor, escuchen esto. Doña Gloria, escuche esto. Esta es una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones y dice: partiendo del carácter voluntario de la relación de servicio que vincula al funcionario público con el Estado y sus instituciones, se tiene, óigame doña Gloria, se tiene que el ejercicio del cargo de vicepresidente de la República es renunciable, debiéndose considerar que la renuncia a dicho cargo es inherente a la libertad, por lo que constituye un acto unilateral, de suerte tal que no requiere aceptación alguna para que surta efectos jurídicos. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, que por Constitución es el encargado de solventar toda la materia electoral, 3545-ES 2008. A ver, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la duda? Aquí está el tribunal diciendo, es renunciable. La vicepresidencia es renunciable, y les voy a volver a repetir, de suerte tal que no requiere aceptación alguna para que surta efectos jurídicos. ¿Así o más claro? ¿Ha sido más claro? Sí, bueno, pero la sala también puede interpretarlo diferente. No. Bueno, pero hay una resolución de la sala que también ustedes pueden... Sí, claro que hay. La utilización del ejemplo que hacía don Daniel no me parece equiparable, digamos, en términos de un trabajo cualquiera, porque incluso eso es un derecho de otro tipo. Hay que dar, bueno, cualquier trabajador no puede simplemente renunciar, hay que dar preaviso, en fin, yo sé que es una materia distinta. Ahora, con el caso de los diputados, también entiendo que es distinto, precisamente porque hay un listado, hay una nómina. Y si una persona sale, pues es el que sigue, o sea, se vota por la nómina, no se vota por la persona. Entonces creo que en ese sentido está salvada esa diferencia. Con respecto a incluso la inquietud que ponía sobre la mesa doña Pilar de que pueda haber un tratamiento distinto en lo que sucedió cuando fue la renuncia de doña Laura Chinchilla y don Kevin Casas, bueno, si introducimos esa posibilidad de que haya habido un trato distinto porque había una intencionalidad política, un sesgo, eso más bien me da a mí más inquietud y me genera más razón para tener y buscar criterios, porque el error no genera derecho. Entonces, si en aquella ocasión se actuó mal, porque había una intencionalidad política, porque es un poco lo que se está doña Pilar poniendo sobre la mesa, y yo realmente no querría continuar por la senda de repetir el error que se cometió, porque nosotros no tenemos por qué asumir, digamos, esa herencia. O sea, si hubo un error y hubo una intencionalidad y tal vez no iba a tener los votos para la renuncia y etcétera, o sea, nosotros no tenemos por qué. Entonces, a mí me parece que además, y en eso discrepo mucho, don Rodrigo, con su posición, aquí no hay una acción de urgencia. O sea, lo que el ciudadano, o sea, el vicepresidente toma la decisión de renunciar, y yo estoy de acuerdo en que tiene decisión de renunciar, pero lo que él quiera hacer con su vida privada posterior no es asunto de este primer poder de la República. O sea, si él renuncia, como el chiquillo que lleva en el último minuto, sube su tarea en la plataforma para ver si lo evalúan y se le fue la luz, eso es un problema netamente de su responsabilidad. O sea, si están renunciando en el último momento y ahora dicen que es una urgencia porque él quiere ser candidato, eso no es un tema. O sea, si él quiere ser candidato, no es un tema que nos corresponda a nosotros dilucidar, ni que nos puede limitar. Nosotros somos el primer poder de la República
y lo que él como ciudadano quiere hacer con su vida no nos compete a nosotros. Entonces yo creo que el tema de la urgencia nosotros deberíamos de sacarlo de la ecuación. Aquí lo que hay es un debate sobre cuál es el procedimiento. Yo en eso coincido. En materia electoral, por supuesto que el Tribunal Supremo de Elecciones es el que decide, pero aquí no es la materia electoral. De nuevo, el tema no es la elección. El proceso de quitarle las credenciales es un trámite que se hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí la duda es, y yo sí pediría entonces los criterios correspondientes, es cómo el tema del trámite de la pérdida de la credencial o la entrega de la credencial empata con lo que dice la Constitución sobre las funciones de la Asamblea Legislativa. Esa es la duda, digamos, que yo estoy viendo sobre la mesa en el debate. Y realmente, en ese caso, porque nosotros, bueno, aquí lo estoy hablando con la compañera, que también es muy versada en los temas, tenemos otros compañeros que tienen experiencia también en la parte constitucional. Yo preferiría tener claridad, porque no me gustaría quedar en la historia bajo la duda de si estamos actuando con un sesgo a partir de las decisiones que tomó Liberación Nacional en otro momento. Yo por lo menos no me apunto en eso. Yo preferiría entonces que se nos dé tiempo y los criterios que corresponden para poder tomar una decisión. Incluso si usted lo sometiera a votación, yo realmente estaría, para no perder costumbre, apelando su resolución, porque no me parece que se nos exponga a tomar una decisión sin toda la información necesaria. Gracias, Rocío. Le voy a contestar a su inquietud desde ahora, porque la decisión no fue de Liberación Nacional, la decisión fue del Tribunal Supremo de Elecciones, no fue de Liberación. Concernía a gente de Liberación, pero la decisión fue del tribunal. Y le voy a leer su inquietud. Dice: por ello, al haberse acreditado que la señora Laura Chinchilla Miranda, en su condición de primera vicepresidenta de la República, renunció voluntariamente a su cargo y que la renuncia fue conocida, no votada, conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa, lo procedente es cancelar la credencial respectiva. Ahora bien, Rocío, y aquí está lo que le inquieta a usted, es oportuno aclarar que la primera vicepresidencia de la República es un cargo de elección popular, lo tenemos clarísimo, que no tiene prevista suplencia alguna. No puede ser suplida porque la persona que la va a suplir no tuvo votación popular, ni en la normativa constitucional ni en la legal, según se desprende de los párrafos segundo del artículo 135 y segundo y quinto del numeral 138, ambos de la Constitución Política, por lo que no corresponde sustitución alguna. Recuerden que en este caso el señor Arias Sánchez se quedó solo. Era el presidente y no tenía vicepresidentes. Si algo le pasaba al señor Arias Sánchez, ¿quién asume? El presidente del Congreso. Todo está previsto. Entonces, francamente, yo no veo ni cuál es la duda, ni cuál es la inquietud, y es evidente que la renuncia tiene que ser conocida, y debe ser conocida de inmediato y resolverse, pero conocida, no es votada. Bueno, esa es precisamente la información que usted buscó, y me parece, digamos, lo que usted lee tiene sentido, pero el asunto es que yo no me puedo, me disculpan, pero yo no me puedo confiar ni en lo que dice don Rodrigo ni en lo que dice usted. Yo necesito buscar la información y hacerme mi propio criterio. No sobre el material, porque vea, aquí tengo un voto de la Sala Constitucional del 92 y dice: si bien es cierto que la renuncia de su cargo presente un miembro de los supremos poderes, excepción hecha de los ministros, debe ser conocida y votada por la Asamblea de acuerdo a lo dispuesto en el inciso B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende también de cuáles son los criterios que nosotros estemos buscando. Yo por eso lo que digo es, y voy a insistir en esto, ahora doña Pilar dice, debe ser conocida y votada, conocida inmediatamente. ¿Dónde? O sea, ¿por qué se indica que tiene que ser inmediatamente? Yo lo que pediría realmente es que se nos permita a las fracciones buscar los criterios, contrastar. Yo le agradezco a doña Pilar si nos hace llegar los de ella, yo le puedo hacer llegar este voto constitucional también, porque aquí dice claramente que debe ser conocida y votada. Y bueno, hay otros criterios, porque no es posible que nosotros vayamos al plenario legislativo
en un acto de fe de si le creo a don Rodrigo, si le creo a Pilar, de cuál es el procedimiento adecuado. Yo lo que pido es el tiempo necesario, porque además no consta ninguna obligación de que esa nota llegue hoy y que necesariamente tenga que ser conocida hoy. Eso sí, no lo he visto en ninguna parte que esté denotado de esa manera. Y de nuevo, el tema de las urgencias de don Estefan es un asunto de su vida privada como ciudadano que no nos compete a nosotros. Aquí tengo una resolución de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que por cierto, sí habla de un caso donde fue rechazada una renuncia del diputado Carlos Alberto Fernández Vega, y fue rechazada. A ver, yo lo que tengo son dudas. O sea, escucho argumentos y por favor, yo hay dudas porque aquí tengo una resolución de servicios técnicos que me dice que tiene que ser votado, que tiene que ser conocido y votado. Aquí está todo, pero si quiere, fácil, doña Pilar, artículo 121 de la Constitución Política, inciso 8, recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes. Entonces, bueno, aquí la resolución de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa se basa en ese artículo y se basa en el artículo 124 de la Constitución Política también. Entonces, a ver, inicié diciendo que yo no soy jurista y mucho menos un especialista en esta materia, que por eso requiero un poco de tiempo para poder hablar con los especialistas y que me den luz. Aquí hay diferentes puntos de vista, los cuales respeto todos, no estoy diciendo que, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que tengo dudas, totalmente válidas, porque aquí está establecido un punto de vista, ¿verdad? Basado en la Constitución Política. Entonces, yo insisto en la necesidad de poder tener un espacio para poder tener mayor claridad. Recordemos que el informe que presenta servicios técnicos de vinculante no tiene nada, es una asesoría. Y el informe, o más bien la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, sí es vinculante en materia electoral. Entonces estamos hablando de dos niveles muy distintos, don Oscar. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos también lo dice muy clarito: nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso o obligatorio en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos. Esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido, etcétera, etcétera. O sea, supraconstitucional es lo que estoy mencionando, y ahí está clarísimo que nadie puede estar obligado a hacer algo que no quiere hacer, y por eso se presenta la renuncia, aunque doña Gloria arrugue la cara. O sea, qué triste el nivel de desaprobación y de desagrado que es tener a la diputada Navas aquí haciendo ese tipo de gestos, don Rodrigo. Yo le pediría a usted respetuosamente que la llame al orden, máxime cuando no representa ninguna fracción. Lo que estoy diciendo aquí es que servicios técnicos tiene un nivel muy distinto del que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, y estamos claros en lo que resolvió el tribunal anteriormente. Yo estoy leyendo lo que servicios técnicos dice, porque usualmente hemos utilizado servicios técnicos para 1000 cosas, y ha sido de argumento siempre, ¿verdad? Entonces yo no puedo delegitimar servicios técnicos un día y otro día sí legitimarlo. Eso es delicado. La renuncia de Estefan no se hace a destiempo, diputada Alfaro. El Tribunal Supremo de Elecciones establece plazos y el 31 de julio es el plazo que estableció. Entonces no debió hacerlo ni 8, ni 15, ni 22 días. Lo está haciendo a tiempo. Aquí todos hablamos español, ¿verdad? ¿Todos hablamos español? Sí, ok. Entonces me metí en el diccionario de la Real Academia a ver qué significa la palabra conocer. Significa averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es. Tener trato y comunicación con alguien. ¿En qué momento dice que conocer implica votar? En ningún momento. O sea, a mí lo que me queda claro, y con esto termino, señor presidente, es que se están sacando de la manga una resolución que no corresponde, que hay
amplios antecedentes de por lo menos 2 vicepresidentes que renunciaron y su renuncia fue conocida por la Asamblea Legislativa, nunca votada, y que se están sacando de la manga ahora un procedimiento diferente. Entonces, una vez que le quede claro a la ciudadanía, don Rodrigo, usted tranquilo con su conciencia. Muchas gracias. Es que quisiera saber si se va a hacer lectura de la carta de renuncia del señor vicepresidente Stefan Brunner, ya que fue enviada a este plenario, a este directorio, y posiblemente hoy sea el último día en el cual nosotros tenemos esa oportunidad de lectura. Entonces quería saber en qué momento de este plenario y en esta sesión va a ser posible la lectura de la carta de la renuncia del señor vicepresidente de la República. Muchas gracias. Jefaturas de fracción. Ahí se discutió ampliamente y al final se dispuso por acuerdo de las fracciones representadas posponer el tema para la próxima sesión ordinaria, o sea, se vería el próximo lunes. Como tenemos entendido que ya la carta ha entrado y está precisamente aquí en plenario, independientemente de que ustedes la valoren o tramitan, hoy podemos leerla y extenderla a todos los presentes que estamos en este plenario. Entonces yo creo que no habría ningún inconveniente de conocer de previo la lectura de la carta que nos manda el señor vicepresidente de la República. Me parece que por una cuestión de control inclusive político y a los costarricenses podríamos tener acceso a esa lectura de esa renuncia del señor vicepresidente. O sea, como le manifesté, diputada, la carta fue objeto de una amplia discusión de casi más de una hora. Se hablaron de los temas de procedimiento, temas jurídicos, temas constitucionales, y al final nos dimos cuenta que hay diferentes opiniones sobre el procedimiento a seguir. Entonces la resolución al final fue que se iba a dejar para conocerla en la próxima sesión, el próximo lunes, porque muchas jefaturas de fracción pidieron tiempo para poderse informar, para poder oír criterio de asesores. Entonces nos pareció que era oportuno dar ese espacio. Entiendo perfectamente lo que usted indica y la discusión posterior, sin invalidar ese análisis, esa discusión, la lectura de la carta y la renuncia no le vemos ningún inconveniente. No estuve al tanto de las indicaciones o valoraciones que ustedes hicieron, pero creo que para los costarricenses es muy importante la lectura hoy ante el plenario, porque ya esa carta pues ya está aquí con nosotros y independientemente de las valoraciones que ustedes puedan tener como directorio, como jefaturas de fracción, hoy es el último día en el cual nosotros podemos tener acceso a esa información. Así que consideramos que es oportuno tenerla y que no vaya a afectar ningún otro proceso en ese sentido. O mejor dicho, consulto, ¿habría algún inconveniente en la lectura de esta carta de renuncia? Si se lee en estos momentos, ¿afectaría algún proceso? No hay quórum con el término del reglamento. Sí, disculpa, señor presidente, y para los costarricenses que están siguiendo esta sesión, yo le hice unas consultas a usted y principalmente por el resguardo de la seguridad jurídica y los derechos fundamentales del señor Stefan Brunner, quisiera por favor que se sirvan leer la carta y cuál sería el motivo de no hacerlo, independiente de las decisiones que ustedes como diputados y jefaturas de fracción decidieron en la sesión del día de hoy. Entonces sí me parece importante que los costarricenses conozcan de primera mano la lectura de esta carta y por ende que queden actas la lectura de esta carta. En primer lugar quiero señalar que deberíamos de decir de una vez que aquí no hay ningún problema con que ese señor
se vaya a hacer campaña, que obviamente es lo que tienen, porque ya veo aquí que seguro se van a inventar de que nosotros tenemos miedo de aceptar la renuncia al señor. Ojalá lo pongan de primer lugar, porque va a ser igual de vicepresidente, malísimo. Jala más una cocina de leña que ese señor. No hizo nada como vicepresidente, que iba a ser como candidato, mucho menos como diputado. Ojalá lo pongan de primero. Entonces, decir que aquí no hay miedo, porque ya veo a doña Pilar que va a seguir, seguro va a decir que aquí tenemos miedo de que ese gran señorón se vaya a hacer campaña. No, si el señor quería irse a hacer campaña, tenía que haber renunciado hace como un mes, 15 días, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de correr, porque eso no es ninguna obligación, por ningún lado. Hay muchas dudas en el procedimiento. Yo, en criterio propio, creo que la renuncia ni siquiera hay que aprobarla o desaprobarla. Si me toca a mí votarla, la voto a favor. Que se vaya. Nunca hizo nada como vicepresidente, menos va a hacer nada como candidato. Pero lo que no podemos hacer aquí es que nos impongan y nos pongan a correr en una agenda. ¿Por qué se esperaron hasta el final? Y ahora están exigiendo. Lo único que yo sé es que hay varios criterios jurídicos que por lo menos los que hacemos, los que somos responsables legislando, quisiéramos revisarlo, porque una cosa dice la sala, otra cosa dice servicios técnicos, otra cosa dice el TCE, pero que no se inventen aquí que hay miedo. Ojalá lo pongan de primer lugar en San José. Sí, yo quisiera, pues esperando su respuesta, decirle a los costarricenses que la carta del señor Brunner fue entregada acá el 30 de julio, señor Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, estimado señor, dirigido a usted, indicando lo siguiente: por medio de la presente y en uso de mis atribuciones constitucionales, me dirijo a usted con el mayor respeto para informarle que el día de hoy he puesto en conocimiento del presidente de la República mi renuncia a la primera vicepresidencia de la República a partir del 1 de agosto del 2025. En cumplimiento al artículo 121, inciso 8 de la Constitución Política. Por este medio informo de mi renuncia a esta Asamblea Legislativa a efectos de otorgarle eficacia jurídica a mi decisión. Sin más por el momento, me despido atentamente. Estefan Brunner Neivik, primer vicepresidencia de la República. Me parece que esta carta no tiene mayor indicación en ese sentido, la fecha, el rigor que contiene, los incisos que le permiten en la Constitución Política hacer este acto, y que no veo yo inconveniente en que se pudiera haber leído. Por lo tanto, y con respecto a que la ciudadanía esté informada, es porque yo he hecho la lectura formal desde mi curul. Quería consultar si el asunto referido a esta comunicación de la renuncia del ahora ex vicepresidente, o quien va a ser ex vicepresidente de este país, don Estefan Brunner, corresponde a la primera parte de la agenda, porque de ser así, ciertamente, todo lo acontecido después de las 4 de la tarde al respecto, incluyendo la lectura realizada por la diputada Acuña, no se corresponde, porque en todo caso el único momento en el que eso se puede discutir era de previo a las 4 de la tarde. Quería consultarle eso. Verificar que quedó en el acta consignada la lectura de la carta, y la otra es que ya usted le puede decir a los compañeros del PLN que pueden entrar para que dejen de estar cortando el quórum, porque fue y es muy evidente que han venido cortando el quórum en el momento en que quisimos leer la carta. Procedimiento para el trámite de renuncia a los cargos de presidente de la República o vicepresidencias de la República de Costa Rica, considerándose que la Asamblea Legislativa, por atribución constitucional, es el órgano competente para el ejercicio del control político frente a la actuación de la presidencia y las vicepresidencias de la República, y como derivación de ese control está investida para analizar, deliberar y aceptar, si es necesario, la renuncia de la presidencia y las vicepresidencias de la República dentro de los límites establecidos por la Carta Política. Que quien ejerce el cargo de la presidencia de la República o de las vicepresidencias de la República tienen el derecho de renunciar anticipadamente al ejercicio de sus cargos
pero dentro de los límites impuestos por el derecho de la Constitución. Que la renuncia a la presidencia y las vicepresidencias de la República está regulada por el inciso 8 del artículo 121 en relación con el artículo 124, ambos de la Constitución Política. 4. Que no existe en el reglamento de la Asamblea Legislativa ninguna norma expresa que regule el procedimiento para tramitar las renuncias de la presidencia y las vicepresidencias de la República, por lo que se hace necesario establecer uno. 5. Que en el caso específico de la presidencia y las vicepresidencias de la República, la renuncia unilateral al cargo no es eficaz por sí misma para producir la separación del funcionario, sino que ésta solo se produce por la aceptación que haga de ella la Asamblea Legislativa, de manera que mientras esta aceptación no se produzca, la persona no puede separarse del ejercicio de sus funciones. 6. Que el artículo 121, inciso 8 constitucional, de manera expresa señala, comillas, además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes, cierra comillas. Que esta disposición no puede ni lógica ni semánticamente interpretarse como limitada al examen de la capacidad y validez del consentimiento del renunciante, mucho menos que la competencia de la Asamblea en esta materia se circunscriba a, comillas, tomar conocimiento, cierra comillas, o a un simple, comillas, tomar nota, cierra comillas, de la renuncia. Debe ser conocida y votada por la Asamblea de acuerdo con lo dispuesto en el inciso B del artículo 121 y en el 124 constitucional. Para tener aceptada la resolución se requiere el voto de la mayoría de las diputaciones presentes en la sesión. Plenario Legislativo, moción de apelación de la diputada Pilar Cisneros Gallo contra resolución emitida por la Presidencia Legislativa sobre la tramitación de renuncia presentada por el señor Stefan Brunner, ex vicepresidente de la República. Como ya dije, apelo la decisión de la presidencia de someter a votación una renuncia que no debería ser sujeta de votación, como hay amplia jurisprudencia en este país. Una decisión, señor presidente, absolutamente arbitraria y antojadiza de parte suya. Y le voy a aclarar a los costarricenses que nos están viendo y a los compañeros diputados, porque es muy importante. ¿Y por qué digo que la jurisprudencia y los casos anteriores son absolutamente claros y nunca se han sometido a votación? A ver, no se sometió a votación la renuncia de Luis Fishman, no se sometió a votación la renuncia del señor Rodrigo Arias Sánchez, que renunció a ser diputado, no se sometió a la votación la renuncia del diputado Jorge Dengo, siendo este señor presidente de este Congreso. Pero me parece que los casos más ilustrativos son los dos vicepresidentes de Liberación que renunciaron al gobierno de Óscar Arias Sánchez. Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 3545-ES 2008. Y voy a leer algunas frases textuales de la resolución. Partiendo del carácter voluntario de la relación de servicio que vincula al funcionario público con el Estado y sus instituciones, el cargo de vicepresidente de la República es renunciable, debiéndose considerar que la renuncia a dicho cargo es inherente a la libertad y por lo tanto constituye un acto unilateral, de suerte tal que no requiere aceptación alguna para que surta efectos jurídicos. Y repito, de suerte tal que no requiere aceptación alguna para que surta efectos jurídicos. La señora Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República, renunció voluntariamente a su cargo y la renuncia fue conocida. Ojo, diputados, conocida, nunca votada por el plenario de la Asamblea Legislativa y por lo tanto lo procedente es cancelar la credencial respectiva.
En el caso del señor Kevin Casas, va más allá. La resolución del tribunal 2714-E-2007 dice, al haberse acreditado que el señor Kevin Casas Zamora renunció voluntariamente a su cargo y que la renuncia fue conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa y siendo que no existe la posibilidad legal de enervar los efectos de su decisión, pues esta, repito, señores diputados, pues esta no requiere de la aceptación del Poder Legislativo para que surte eficacia. Lo procedente es cancelar la credencial respectiva. En aquel entonces era presidente de la Asamblea Legislativa el señor Francisco Antonio Pacheco, y en el acta de ese día dice clarísimamente: tampoco quisiera yo abrir un debate sobre un asunto que deben resolver las instancias competentes, según consulta que he formulado. Bueno, conocida la renuncia, es decir, leída la renuncia y conocida por los diputados, se le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, señores diputados, lo acaba de decir el señor presidente, ¿qué cambió? Nada. ¿Qué fue lo que cambió? Que en este caso no son vicepresidentes de Liberación Nacional. Eso es lo que ha cambiado. Entonces ahora este señor pretende someter a votación algo que nunca se ha sometido a votación. Y les recuerdo otra cosa, cuando renuncia Laura Chinchilla y Kevin Casas, ¿quién era el ministro de la Presidencia? El señor que está sentado ahí al frente, y dijo algo. Y le pareció que eso no era procedente, y le pareció que debía someterse a votación. No, de ninguna manera, porque a Liberación Nacional hay que ponerle las cosas a la medida. Entonces, el señor que se rasga las vestiduras, que él es el adalid de la defensa de la institucionalidad, de la Constitución y de las leyes, las interpreta sin tener ningún derecho legal de hacerlo, las interpreta a su manera como le conviene. Y por eso estamos apelando esta resolución. Es decir, la jurisprudencia es amplia. Nunca se ha sometido a votación en este plenario legislativo, ni en ninguno, la renuncia de un vicepresidente de la República, ni de un diputado, incluyendo al señor Arias Sánchez. Yo tengo más dudas sobre este razonamiento y esta resolución. Principalmente las dudas que le ha quedado a los costarricenses y sobre todo a nosotros como diputados. Primero quisiera exponerlas. ¿Quién hizo la resolución de que usted hoy firma? Sobre todo de la renuncia de don Stefan Brunner, porque aquí quedó en evidencia y en audios que ocuparon de un tercero una ayuda para la resolución final, y eso es lo que estamos cuestionando. Me pregunto si el señor don Fernando Campos, jefe de servicios técnicos, director, necesitó apoyo, colaboración de un tercero fuera de esta Asamblea Legislativa para saber, porque creo que aquí la memoria histórica de los procesos recientes evidentemente se están haciendo a un lado, o simplemente no hay memoria histórica. Eso por un lado. También pregunto si la señora Gloria Navas también asesoró, como le está haciendo ahorita y explicándole a algunos compañeros por qué se tiene que votar. Esto me lo pregunto porque creo que evidentemente y a todas luces se están brincando los debidos procesos y lo que indica exactamente la memoria histórica y los debidos procesos. En el caso del señor Kevin Casas Zamora, dice que por el fondo, el artículo 121, inciso 8 de la Constitución Política, en lo conducente, señala que además de otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes, partiendo de nuevo del carácter voluntario de la relación de servicio que vincula a un funcionario público con el Estado y sus instituciones. Es voluntario, y si ustedes necesitaron ayuda para ver cómo armaban el mamotreto de resolución, que nadie tiene claro cómo se lo están justificando, justifíqueselo usted, señor, y señores que están ahí, a los costarricenses, porque aquí está muy claro el antecedente y la memoria histórica de lo que ha pasado en este país. Sobre las consultas que hace la compañera Ada Acuña en cuanto al error
la semana pasada que tanto el presidente de esta Asamblea Legislativa como el señor Campos, al dejar abierto el micrófono, donde se filtra el audio donde mencionan a Rubén, nos encantaría que por favor, como principio de transparencia y parte del soporte a la institucionalidad que ustedes se supone que tanto defienden, podrían por favor responder quién es Rubén. ¿Es un funcionario de acá, de la Asamblea Legislativa, del Departamento de Servicios Técnicos? ¿O es un tercero que llevó a hacerle consultas a esta persona? ¿Y qué fue lo que no calzó del criterio que esta persona de nombre Rubén estaba a ustedes indicándoles, según sale el audio en palabra del señor Campos? ¿Qué fue lo que no calzó y qué fue lo que tuvo que hacer para que sí calzara? Creo que eso es básico en el principio de transparencia que se debe tener, y creo que fue algo que acá no quedó resuelto y nunca se le explicó de frente a la ciudadanía. Entonces creo que es importante eso, y hacer ver qué es eso que calza, que ahora sí le da más tinte de político que de técnico a esta resolución que la presidencia hoy está sacando. Entonces haría muy bien, tal vez le suba un poco a la pésima percepción que la gente tiene de esta Asamblea Legislativa. Así que más bien le cedo a usted esos 45 segundos para que responda, don Rodrigo. Gracias. O sea, no necesito que me den 2 o 3 minutos. Por respeto a las señoras y señores diputadas, y sin apelar a argumentos de politiquería, sin entrar en temas puramente de hace 25 años o más, pareciera que no se entiende que la política es dinámica, sin entrar a consideración que las normas también tienen su evolución, pero sobre todo por respeto a las señoras y señores diputados, yo quisiera manifestar lo siguiente. A mí que hayan presentado la apelación no me molesta, considero que es un derecho parlamentario que existe y refleja en su momento pues una voluntad. Yo lo que quiero es tal vez dejar claro la posición mía. Esta presidencia lo único que está haciendo es cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 121, inciso 8 y 124 de la Constitución Política, así como en la jurisprudencia vinculante del voto 1435-1992 de la Sala Constitucional. Y me parece importante porque estamos en un órgano político y lo que nos rige a nosotros es la Constitución y la interpretación que realice la Sala Constitucional. El artículo 121 de la Constitución dice cuáles son las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa. El inciso 8 reitera que es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa conocer de las renuncias de los miembros de los supremos poderes. El artículo 124 de la Constitución es clara en indicar que los asuntos referidos en el inciso 8 del numeral 121 de la Carta Fundamental deben ser votados en una sola sesión. Es decir, las renuncias de los miembros de los supremos poderes deben ser votadas por la Asamblea. Yo desde esta presidencia no quiero participar en actividades políticas partidistas, ni quiero ponerme a discutir sobre si un partido político se hizo una cosa u otra. Eso no me corresponde. Yo estoy actuando en defensa de la Constitución y las leyes
de la República. Y en ese sentido me siento pues tranquilo de dar esta interpretación para que queden las actas de esta Asamblea Legislativa. Con 49 diputados y diputadas presentes, cerrar puertas, procedemos a votar. Rechazada la apelación, abrir puertas. La semana anterior, cuando en esta Asamblea Legislativa se estaba por hacer la votación para la comisión que iba a ver el levantamiento o no de la inmunidad del presidente, un compañero de manera muy asertiva, me parece a mí, indicó que esta Asamblea Legislativa a veces tomaba decisiones por popularidad, pero que nos estábamos enfrentando a una decisión y entrando a un tema en el que debía privar la responsabilidad y la seriedad. Y compañeros, a mí me parece que este tema de la renuncia del vicepresidente requiere la misma seriedad y la misma responsabilidad que el levantamiento de la inmunidad. No pueden ser nuestras decisiones basadas en si nos cae bien el presidente, el vicepresidente, el gobierno o el oficialismo, porque creo que a muchos sabemos cuál es la respuesta, pero esa no puede ser la base de nuestras decisiones. Tampoco en si estamos dañando o no una futura candidatura. Si esto se tuviera que votar, el Tribunal Supremo de Elecciones, y lo quiero dejar en actas, el Tribunal Supremo de Elecciones no habría aceptado las renuncias ni de Luis Fishman, que era de mi partido, ni de don Kevin Casas, ni de doña Laura Chinchilla. Y el tribunal le habría mandado a decir a la Asamblea Legislativa que se había equivocado. Y cuando el tribunal conoció eso, ya existía la jurisprudencia del 92. San José, Costa Rica, 30 de julio de 2025. Señor Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la República, presidente de la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica. Estimado señor, por medio de la presente y en uso de mis atribuciones constitucionales, me dirijo a usted con el mayor respeto para informarle que el día de hoy he puesto en conocimiento del presidente de la República mi renuncia a la primera vicepresidencia de la República a partir del 1 de agosto del 2025. En cumplimiento del artículo 121, inciso 8 de la Constitución Política, por este medio informo de mi renuncia a la Asamblea Legislativa a efectos de otorgarle eficacia jurídica a mi decisión. Sin más por el momento, me despido atentamente de Stefan Brunner Neive, primer vicepresidente de la República. Yo debo de manifestar que estoy en contra de la resolución que se tomó por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa al votar esta renuncia, más voté en contra de la apelación hecha por la fracción chavista, porque me parece que el enfoque no es el adecuado y es un enfoque que evidentemente lo que busca es una confrontación y un show político. Voy a dar las razones por las que estoy absolutamente en contra de lo que en este momento el plenario legislativo va a hacer, que es de alguna forma limitar la libertad de participación que tiene un individuo. Nosotros no podemos suponer que en este plenario legislativo podríamos actuar como juzgadores de un sí o un no a una decisión que es evidentemente personal. Y puedo entender, por supuesto, cosa que yo no apoyaría jamás, decide que el vicepresidente no aceptar la renuncia al vicepresidente. Lo vamos a condenar a un puesto. Le vamos a coartar su libertad de que permanezca en un puesto aunque él no quiera estar ahí. Y don Rodrigo llevaba una línea correcta, porque él quería en tiempo y en forma que se resolviera este asunto. Pero gracias a la intervención de dicha señora, en esa forma logró que se estableciera una discusión entre los jefes de fracción y ante esa discusión, obviamente, se votó ante petición de algunos de los jefes de fracción que se les diera chance a votar esto para estudiarlo hoy, lunes 4 de agosto. De tal manera que ese fue el procedimiento. No fue que a don Rodrigo se le antojó alguna cosa arbitraria, no. La arbitrariedad es cuando se actúa contrario a la ley.
antes de la Constitución Política de 1949, ya lo había señalado, las constituciones políticas anteriores establecían la necesidad de votar cuando se presentaba una renuncia. Decían recibir, en otras palabras, pero decían recibir la renuncia del funcionario de los supremos poderes y someterla a votación. Y no es sino hasta la Constitución Política de 1949 donde desaparece esa obligatoriedad de votar y se incorpora a conocer. Si la voluntad del constitucionalista, o más bien, perdón, de los que construyeron la Constitución del 49, los constituyentes, hubiese sido que se siguiera votando, ¿qué sentido tuvo el reemplazo de ambas palabras, de recibir la renuncia y de votar, para dejar nada más conocer? Lo hubieran dejado como estaba y nada pasa. Pero la Constitución Política del 49 varía en ese sentido y quita la necesidad de votar. Entonces, por más interpretación que quieran darle ahorita a la palabra conocer, la realidad de las cosas es que la Constitución cambió para efectos de eliminar el tema de votación. Y algunos hechos importantes, que vuelvo a refrescar la memoria, don Rodrigo, usted renunció en el 86 y nadie votó su renuncia. También aceptó o vio pasar la renuncia de 2 vicepresidentes siendo usted ministro de la presidencia, y eso fue mucho más reciente, mucho después de la resolución del 92 de la Sala Constitucional, en la que usted fundamenta o quiere fundamentar la arbitrariedad con la que está hablando hoy. Usted fue testigo de esas 2 renuncias y como eran funcionales políticamente hablando, pasaron sin pena ni gloria y todo el mundo feliz, incluyendo el presidente de turno de la Asamblea Legislativa, don Francisco Antonio Pacheco, en ese momento. Todo normalito, porque era para resolver quién iba a ser el presidente o la presidenta en ese caso un tiempito después. Todo bien, ¿verdad?, mientras se manejaba dentro de eso. También les recuerdo que recientemente, un poco más acá, porque no le gusta echar el cassette tanto para atrás, don Rodrigo, aunque la resolución es de hace 33 años, pero usted a veces cuando le conviene echa para atrás y cuando no, no. Más recientemente, el magistrado Molinari renunció en el 2001. ¿Dónde fue sometida la renuncia del magistrado Molinari? Y aquí, que ya se ha mencionado muchas veces, la de Jorge Dengo, que también, ¿dónde se vota la de Jorge Dengo? Y esa es fresquita, don Rodrigo, y usted estaba sentado donde está hoy en día, y no le preocupó, ni le inmutó, ni tuvo ningún escozor al simplemente recibirla y notificarla. Pero desde el enero de este año, curiosamente, y tal vez me encantaría que me explicaran por qué, pero se presenta la consulta a servicios técnicos ante la posibilidad de que el presidente pudiese renunciar en julio. No hay ninguna otra motivación. Don Oscar claramente en Jefes de Fracción lo mencionó ese día. En fin, ¿cuál era el objetivo de la consulta en enero de ese año? Me parece que evidentemente era armar un caso. Dada su fundamentación constitucional, don Rodrigo, que fue en el año 92 o basada en la resolución de la Sala Constitucional en el 92, le hago una pregunta totalmente válida, porque el error no crea derecho. Entonces, ¿fueron inconstitucionales el mandato de doña Laura Chinchilla? ¿O es inconstitucional que doña Cintia Córdoba se siente en esa curul en este momento? Porque si tenemos que fundamentarnos en la resolución de la Sala del 92 que usted señala con vehemencia, entonces ni doña Cintia tiene por qué estar sentada aquí, debería estar Jorge Dengo probablemente a la fuerza, con un policía ahí a la par, o debería entonces desconocerse por completo el mandato de doña Laura cuando le correspondió ser presidente. Usted, don Rodrigo, no solo intentó bloquear la posibilidad de conocer la renuncia del vicepresidente Stefan Brunner el jueves pasado, claramente lo intentó bloquear, y claramente porque cuando hicimos la lectura de la carta de renuncia, porque usted no la quiso leer, la leyó doña Acuña, don Oscar Izquierdo, muy atento, después argumentaba que como no había quórum no podía quedar consignada en el acta. Todo eso son elementos que el costarricense observa y es consciente del tipo de manejo que se establece. Entonces yo creo que es importante reconocer todo esto. Luego, yo también se lo mencioné a don Rodrigo y quiero leérselo a los costarricenses, lo que es el artículo 109 constitucional.
porque me parece que el costarricense debe saber. Dice el artículo 109 constitucional que no pueden ser elegidos diputados ni inscritos como candidatos para esa función. 1. El presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. 2. Los ministros de gobierno. 3. Los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. 4. Los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones y el director del Registro Civil. 5. Los militares en servicio activo. 6. Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de política extensiva a una provincia. 7. Los gerentes de las instituciones autónomas. 8. Los parientes de quien ejerza la presidencia de la República hasta el 2º grado de consanguinidad. En ninguno de estos incisos, don Rodrigo, dice vicepresidentes de la República. No están allí y ustedes, mejor que nadie, saben que no se puede hacer extensiva una resolución a personas que explícitamente no estén contenidas en la Constitución política. Entonces no está ahí el presidente y el vicepresidente, no le afectaría esa restricción. Luego, don Rodrigo, según el audio suyo y don Fernando, que fue público, aunque lo quisieran ocultar con micrófono en teoría apagado, pero que se les olvidó apagarlo, según ese audio, un tal Rubén le está asesorando mal, porque si de casualidad fuese Rubén Hernández, el mismo, al igual que su asesora más cercana, doña Gloria Navas, habían señalado que no era posible reformar la Constitución política para la reforma que permite hoy en día la extradición. Doña Gloria hasta se mofaba y decía que era una ignorante, doña Pilar, y hace caras cuando uno le contradice algunas cosas como es costumbre. Ahorita les estaba haciendo, pero no le quise hacer alusión para que no se emocionen. Pero ella y Rubén Hernández le están asesorando mal, don Rodrigo. No están diciéndole las cosas como son, porque ya la reforma de extradición la logramos aquí aprobar. Gracias a Dios, en el mismo que usted cree, doña Gloria, creo yo, es el que yo creo. Gracias a Dios, ignoramos sus palabras, ignoramos su oposición y finalmente la reforma constitucional que hoy permite la extradición está válida y en ejercicio, a pesar de su argumentación, debo decirlo, pobre y grosera en ese momento para con doña Pilar. El artículo 102, además, don Rodrigo, de la Constitución política, de la Constitución en la cual se argumenta que esto es posible, dice: el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones. 1. Convocar elecciones populares. 2. Nombrar los miembros de las juntas electorales de acuerdo con la ley. 3. Interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a materia electoral y los nombramientos de los miembros, en este caso diputados, presidente y vicepresidentes, en materia del Tribunal Electoral. Es el Tribunal Supremo de Elecciones, es el Tribunal Supremo de Elecciones quien les da las credenciales y es el Tribunal Supremo de Elecciones quien retira esas credenciales. Entonces aquí, explícitamente, el artículo 102 de la Constitución le da esa potestad al tribunal de pronunciarse sobre ese tipo de materia y es así que lo ha hecho. Finalmente, me parece que la diputada Cambronero también hace un señalamiento que es trascendental, y aunque no compartimos en muchas cosas, voy a retomar sus palabras, y se lo planteé el otro día en Jefes de Fracción, don Rodrigo. ¿Qué hubiera hecho usted si hoy se somete a votación y la Asamblea vota en contra de aceptarle la renuncia al vicepresidente? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué dice la resolución que usted nos planteó hoy al respecto? ¿Dice acaso que en caso de votarse negativa, entonces la policía tiene que tomar a don Estefan y llevarlo a trabajar todos los días porque fue electo y tiene que cumplir su periodo? No, don Rodrigo, no se equivoque, no se equivoque. Todos los costarricenses estamos muy atentos y no es necesariamente en la línea que lo dice la diputada Rojas, de que nosotros tenemos estos argumentos para efectos de demostrar lo que son. Es que ustedes mismos se pelan solitos la cara y cada día queda más claro para esta asamblea y para todas las personas que hoy están viendo esta transmisión la clase de red de cuidado y de protecciones que desde esa curul y desde esa presidencia que usted tiene echa mano para efectos de entorpecer la democracia pura
y el orden constitucional, que está más que demostrado que iba en una línea muy diferente de la resolución que usted hoy nos trae, don. En Nueva República decidimos apoyar la apelación que presentó la diputada Pilar Cisneros, porque creemos que el señor presidente de la Asamblea Legislativa se ha equivocado en este tema. Y asimismo, los que votaron en contra de la apelación y por lo tanto a favor de la resolución del presidente Arias. Quiero leerles lo siguiente, compañeros, y esto es lo que más me preocupa. Dice lo siguiente: como regla general avalada por el Tribunal Supremo de Elecciones, no existe la posibilidad legal de ablandar los efectos de una decisión de renunciar a un cargo público. El Tribunal Supremo de Elecciones, en el caso del señor Kevin Casas Zamora y ahora en el señor Brunner, indican que se dieron 4 hechos o supuestos para valorar dicha renuncia. 1. Que existió una declaratoria de constitucionalidad del nombramiento del señor vicepresidente como resultado de las elecciones generales. 2. Que el señor Kevin Casas, o en este caso también don Brunner, renunció a acto unilateral y voluntario al puesto de vicepresidencia de la República a partir de la fecha establecida en la carta respectiva, la cual debe estar dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa. Eso también se cumplió. Dice el tribunal. Tercero, que el plenario legislativo conozca la renuncia presentada al cargo antedicho. Que la persona encargada del departamento de la Secretaría del Directorio debe informar al Tribunal Supremo de Elecciones para que el presidente de la Asamblea Legislativa en la sesión correspondiente da por conocida la renuncia del señor vicepresidente y así comunica al organismo electoral. Ahora sí, compañeros, a mí lo que me parece grave es que nosotros hagamos esta votación por todos los criterios que han dicho, e incluyo el criterio de la compañera Katia Cambronero, y me queda la duda si ahora cualquiera de nosotros queremos renunciar a la diputación, tenemos que esperar una votación y una resolución por parte de los mismos compañeros, porque eso es lo que va a pasar si nosotros hacemos esta votación. En definitiva, tenemos que esperar la voluntad de un grupo de diputados para ver si podemos libremente aceptar o no esa renuncia. Entonces, hasta aquí llegan para efectos de lectura, derechos humanos, y para aquí hay mucho que indicar, pero lo que más me preocupa es que si yo mañana decido renunciar a esta curul, tengo que pasar por el visto bueno de una votación y de una resolución que el directorio decida hacer. Eso es lo que a mí en estos momentos me parece todavía más grave. Así que igual voy a hacer esta votación obligada prácticamente porque me encuentro aquí, pero esto no debería ser. Y esto es lo más importante que quede claro, porque ya los antecedentes y el debido proceso con estos 4 puntos está más que claro. La gente en este momento no está pensando si un señor que ni siquiera saben quién es, vayan y preguntan a las calles. Es que nadie sabe quién es este señor. El señor estuvo vinculado ahora con la Junta Directiva del Banco Nacional y todo el tema. Tendrá que resolver y enfrentar también esa situación. Y sobre todo, es que señores, hasta que da no sé qué, la póliza de la vergüenza es una póliza generada, creada y respaldada por él. Ese señor Brunner estuviera recorriendo las calles de San José y de muchas de las otras provincias y dándose cuenta de esos niños que están a la orilla de la calle, casi en la carretera, y pasan todo el día ahí. Pero démosle camino y ya aceptemos la renuncia del señor y dejemos que haga él su vida. A ver, diputada Castro, aquí no estamos discutiendo la trayectoria de vida de Stefan Brunner Neivik. No, estamos discutiendo, y usted como abogada debería estar muy preocupada, un derecho fundamental de los seres humanos, que es renunciar a un trabajo cuando ya no quieren trabajar. Y
también debería estar preocupada porque se respete la Constitución y porque se respete la jurisprudencia. Usted más que yo, porque usted es abogado y yo soy periodista. Y yo no voy a repetir lo que ya brillantemente dijo Fabricio Alvarado. Hizo un resumen perfecto de lo que yo les he dicho a ustedes una y otra vez. La jurisprudencia es absolutamente contundente. A este plenario le corresponde conocer y no votar. Ok, pero vamos a retomar algo muy interesante. Dice ese señor que está ahí sentado, don Rodrigo Arias Sánchez, que nosotros nos hemos devuelto 25 años y que en 25 años las cosas han cambiado mucho. Claro, señor Arias, póngame atención, don Rodrigo. ¿Sabe cuántos años se ha devuelto usted? 33. 33, no 25, porque usted me está citando una resolución de la sala de 1992. Haga su resta. 2025 menos 1992, 33 años, señor Arias. Y a la señora Navas le quiero decir una cosa. La Sala Constitucional, y usted que es experta, abogada, penalista, dice en su resolución que cita don Rodrigo Arias, de las 12 horas del 29 de mayo, que la renuncia de su cargo, que presente un miembro de los supremos poderes, excepción hecha de los ministros, debe ser conocida y votada por la Asamblea de acuerdo con lo dispuesto en el inciso B del artículo 121 y 124 constitucionales. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes. ¿Estamos de acuerdo, señor Rodrigo Arias Sánchez? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces he de anunciarles, señores diputados, que saben dónde está la Sala Constitucional. ¿Quieren que les diga dónde está la Sala Constitucional? Pintada en la pared. Ahí está la Sala Constitucional, señor Rodrigo Arias, porque desde el año 1992 han renunciado un montón de vicepresidentes y diputados y magistrados y miembros de los supremos poderes, incluyéndola a usted. ¿Y dónde estaba la Sala Constitucional? Pintada en la pared, porque nadie le ha hecho caso. Resulta que si esto es cierto, desde el año 1992 han renunciado, que sepamos, 1, 2, 3, 4 vicepresidentes, quién sabe cuántos diputados, y ahí está su gran asesor, que también le va a decir ahora que efectivamente la Sala Constitucional está pintada en la pared, porque desde 1992, don Fernando Campos, pese a la resolución de la Sala Constitucional, ni una sola renuncia ha sido votada, ¿o sí? ¿O sí? Dígame una sola que haya sido votada del 92 para acá, ni una. Ni una. Entonces, ¿dónde está la Sala Constitucional, don Rodrigo Arias Sánchez? Pintada en la pared, haciendo eco de la red de cuido. Y ahora que está paseándose por ahí doña Gloria Navas, que dice que doña Gloria Navas dice que me tiene mucha estima. Óigame, doña Gloria, yo no sé cómo será la estima suya, con insultos constantes a mi persona, críticas, groserías de todo. Dios guarde, no me estimara, ¿va? Dios guarde me odiara porque no sé qué pasaría. Entonces, yo creo que aquí todo se reduce a una cosa. La ley dice que hay que conocer las renuncias. Y sí, es cierto lo que dice esta resolución del 92 de hace 33 años, a todos los costarricenses nos queda clarísimo que la Sala Cuarta está pintada en la pared, porque de 1992 aquí, todas las renuncias que se han presentado han sido conocidas por la Asamblea, ninguna ha sido votada. Así que tomen nota, costarricenses, la Sala Cuarta está pintada en la pared. Costarricense, indiscutiblemente acá para justificar esto que hoy está ocurriendo, se ha tenido que apelar a interpretaciones personalísimas. La fracción oficialista ha presentado jurisprudencia y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones como sustento por qué esto que hoy estamos discutiendo no está bien y es un gran error. Así que afirmar que la renuncia de don Stefan Brunner no es eficaz si no es aceptada por la Asamblea Legislativa está contradiciendo una serie de resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Solo voy a mencionar dos. TSE 3545-ES-2008, TSE 2714-E 2007. Así que podemos afirmar
hoy que el señor presidente de este poder de la República asumió una posición de tribunal. Vean qué peligroso, desconociendo el carácter vinculante del Tribunal Supremo de Elecciones. Así que esperemos que sea el propio Tribunal Supremo de Elecciones quien ponga orden a este irrespeto a su propia autoridad cuando emita la resolución correspondientes. Y es que, diputaciones, yo no sé si ustedes son realmente conscientes de que quienes necesiten, quieran, simplemente que quieran renunciar a su puesto, por ejemplo, pienso en los compañeros que quieren asumir la presidencia, competir por la presidencia. Si se acepta esta resolución, simplemente van a tener que pasar por la admisión, por la votación del resto de compañeros diputados. Vean qué sinsentido. Y nada más digo que el Tribunal Supremo de Elecciones se haga responsable de emitir una resolución a la medida de este momento histórico, porque si esta ocurrencia se aprueba, aquí va a haber afectaciones en derecho. Y es que me preocupa que en esta Asamblea Legislativa no solo haya sororos y sororas electivas, sino que también haya defensores electivos de los derechos. Entonces, mejor en eso juzgue usted, costarricense, porque hasta aquí lo que nosotros hemos visto con estos argumentos que se han presentado, al írsele directamente a atacar a la persona de don Stefan, no cabe duda que la lectura que aquí tenemos que hacer de esto es de carácter eminentemente político. Así es, la lectura que tenemos que hacer para poder comprender esto que está ocurriendo escapa más allá de la técnica y del análisis jurídico. Estos son movidas políticas, porque reitero, se han ido al cuerpo de don Stefan y simplemente representan un pequeño triunfo de la oposición, esa oposición obstructora y rabiosa contra el gobierno, porque que yo sepa, no había necesidad de estar atacando de esa forma a don Stefan. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Don Stefan sí tiene visa todavía, porque que yo entienda, ¿verdad? Según el gobierno de Estados Unidos, no se la han retirado porque él no representa una amenaza ni para la seguridad ni para el orden público de Estados Unidos. Entonces, sí es importante volver nuestra vista hacia atrás para poder analizar la historia y tomar criterios como, por ejemplo, del ex vicepresidente Luis Alberto Monge, de Liberación Nacional, quien dijo, y lo dobleo porque no es casualidad que estemos discutiendo hoy esto, que esta es la manera de los hermanos Arias de atropellar la Constitución siempre por medio de interpretaciones, porque ¿por qué no fue un error cuando él renunció en 1986 de diputado electo para de una vez asumir el Ministerio de la Presidencia? ¿O por qué no fue un error con doña Laura Chinchilla? ¿O por qué no fue un error con don Kevin Casas? ¿O por qué no fue un error con don Jorge Dengo? ¿Será que el equivocado es usted y el resto de la oposición que sí va a votar esto a favor? Muy probablemente ahí estén los equivocados. Y por cierto, don Rodrigo, usted dijo que no iba a necesitar mi tiempo para darle explicaciones a las consultas que hice sobre la asesoría que le hizo al oído y por error con el micrófono abierto el señor Campos, y no lo hizo, tuvo mucho tiempo y no lo hizo. Tal vez ahora pueda pedir la palabra, que queda un poquito de tiempo, y explicarle y darle la cara a los costarricenses, porque si de verdad hay una manera de respaldar la defensa a la institucionalidad, creo que es hablando claro y respondiendo las cosas como son. Y sobre el tema de Rubén, hay muchas preguntas en el aire que, a pesar de la sobra del tiempo, no han sido contestadas. Lo primero que hay que hacer notar es que el señor Brunner presenta su renuncia a partir del 1 de agosto. Eso es importante de hacerlo resaltar. Es a partir del 1 de agosto. No del 30 de julio ni del 31. Y eso creo que debe quedar ahí claramente establecido. Por otra parte, me hizo gracia ver que por allá en la esquina, la señora dice que la sala está pintada en la pared.
dice que lo que la sala diga no tiene valor, que está pintada en la pared, queriendo generar una situación de conflicto o de poca valoración de las resoluciones constitucionales de nuestra sala constitucional. Pero sin embargo, después viene don Eli también y dice que nos cuenta la historia de vuelos baratos. Entonces, cuando don Eli viene y nos cuenta la historia de vuelos baratos, nos damos cuenta que aquí quien está pintado en la pared es el vicepresidente de la República, porque se comprometió con él a conseguir los votos para vuelos baratos y no pudo lograrlos ni siquiera en la fracción chavista. Entonces está claro quién está pintado en la pared. Así es que, ¿cuál es el problema de mantener una persona que no puede conseguir ni siquiera un voto dentro de su propia fracción, dentro de la fracción chavista? Que se vaya y que le vaya muy bien. Quiero aclarar a nombre mío y a nombre de toda mi fracción que la vamos a votar en protesta, en señal de protesta absoluta, porque estamos convencidos de que esto no tiene que votarse, como la jurisprudencia lo dice, la Constitución lo dice y las leyes lo dicen. Así que si vamos a votar esto, lo vamos a votar con absoluta señal de protesta a mi nombre y nombre de toda la fracción. Suficientemente discutido. Con 45 diputados y diputadas presentes, cerrar puertas, procedemos a votar. Quisiera recordar. Finalizar votación. 45 votos a favor, 0 en contra. Aprobada. Quisiera ver la posibilidad de que quedara en el acta del día de hoy la resolución que nos está llegando por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, la número 5298E5-2025, precisamente de las 13:31 del 6 de agosto del 2025, y tiene que ver con las diligencias de cancelación de credenciales por renuncia del señor Stefan Lars Andreas Brunner, primer vicepresidente de la República. Nos gustaría como fracción oficialista que quedara en el acta del día de hoy. Aquí queda y la vamos a hacer entrega al directorio para que quede en el acta si fuera posible. Señor presidente, gracias. Con gusto se va a incorporar en el acta, pero ahora sí vamos a continuar con el control político. Me negaron la palabra por el orden, don Rodrigo, usted, tal vez porque sabía que le iba a preguntar nuevamente quién es Rubén, don Rodrigo, sobre todo sabiendo la resolución de hoy del Tribunal Supremo de Elecciones, necesitamos saber quién es Rubén, porque imagínense que por transparencia, creo que también nosotros debemos saber quién es el señor en caso de que no se vaya a embarcar alguien más en contratar sus servicios en vista de que a ustedes los asesoró bastante mal. Gracias. Se la tenían montada, costarricenses. La posición mía como presidente que se debe someter a votación. Esa es la interpretación que yo le daría. ¿De cuándo acá la Asamblea Legislativa ha tenido que aprobar la renuncia de un vicepresidente de la República? ¡Nunca! Claramente el Tribunal Supremo de Elecciones dice que el cargo de vicepresidente de la República es renunciable, porque es un cargo inherente a la libertad de la persona, de tal suerte que no requiere aceptación alguna para que surta un efecto jurídico. No puede renunciar, punto. Así que me parece que es el momento para tomar distancia del gobierno, para superar cualquier tipo de prohibición constitucional. Entonces, como era Laura Chinchilla, vicepresidenta de Liberación Nacional, le aceptaron la renuncia, que simplemente fue conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa, además de que la Sala Constitucional
garantiza el derecho de la libre elección de trabajo. ¿Qué pasó cuando renunció Kevin Casas, otro liberacionista que era vicepresidente de la República? Pues resulta que también la renuncia del señor Kevin Casas fue conocida por el plenario de la Asamblea Legislativa, porque dice el tribunal que no requiere de la aceptación del Poder Legislativo para que surta eficacia. Así o más claro. Sí, no se puede renunciar, punto. La persona puede presentar la renuncia, pero esta Asamblea Legislativa puede no aceptarla. Pero ahora el señor Arias Sánchez dice que él hace lo que le da la gana, y tan le da la gana que tiene toda una matráfula que quedó al descubierto cuando dejó abierto el micrófono. Todas las cuestiones que yo Rubén, al final traté de incluir casi que todo lo que quiso, pero es que hay algunas que no calzan. Sí, lo que yo siento que me hace falta es un poquito de... No queda ninguna duda entonces, Rodrigo Arias tenía lista su emboscada para impedir que Rodrigo Chávez llegara al Congreso, porque aquí la Constitución, las leyes y la institucionalidad están totalmente dominados por los Arias. La fuerza de los Arias que le controla la Asamblea Legislativa sigue manteniendo controles sobre el Poder Judicial, sobre la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera. Acabaron, entre otras cosas, con la independencia de poderes. No había independencia de poderes. Esa es la institucionalidad de esa casta que tanto defienden. Para ellos, no para usted.